Hola, mi nombre es Brenda Zurita y seré la moderadora de otro conversatorio de perspectivas que en esta ocasión se titula Nuestra identidad es realmente nuestra. Tenemos como participantes al resto del equipo de perspectivas, Monse Gómez, Pau López y Lesis Neri. Me gustaría empezar el diálogo de hoy con esta pregunta. ¿Cómo es que las interacciones sociales influyen en la construcción de la identidad? Compañeras, coméntenme. Bueno, buenas noches a todos. Pues para empezar, yo creo que lo importante es hablemos de identidad, qué es y cómo la definimos. Es una circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos y características que pues la hacen diferente. La pregunta que planteas es muy interesante. ¿Cómo vemos la relación entre la identidad y el entorno? La identidad se construye en relación del sujeto con su entorno y con los otros. Esta afirmación solo evidencia la identidad que se refiere a la construcción del sujeto en lo social. Por tanto, la identidad apunta a la esencia del ser, pero la identidad no es algo dado y no es algo fijo, por lo que no existe una identidad sin entorno y principalmente sin cultura. Llamemos cultura a todo aquello en lo que el ser humano a lo largo de la historia ha creado y lo que sigue creando, siendo conscientes que la cultura siempre implica un aprendizaje, existe comprenderlo aprendido o pues crear modos nuevos de hacer frente a las necesidades que se muestran día con día. Ahora, hablando de las interacciones sociales y cómo éstas influyen en la formación de la identidad, pues como ya se ha dicho, no hay identidad sin entorno, sin experiencia y sin conocimiento. Es mi perspectiva. Claro, y justo como Monse lo comenta, las interacciones sociales y personales pues son importantes. Yo he visto varios artículos sobre la disforia, por ejemplo, y sobre todo en las infancias, pues la gente piensa que una identidad se debería como de escoger cuando la persona es mayor de edad, cosa que no considero cierta, porque para empezar pues la identidad no se escoge, ¿no? Es algo social y psicológico y por lo tanto pues no tienes que ser una persona con mayoría de edad para saber cuál es tu identidad. Además de que hay otras identidades que pues van construyéndose con el tiempo, incluso pueden modificarse, ¿no? Pero pues ese es el ejemplo que les doy ahorita un poquito sobre la identidad de género, pero igual hay como muchos tipos de identidades. Sí, justo. La identidad se construye en la relación del sujeto con su entorno y con el de los otros. Entonces, como ya mencionaba Monse, la identidad apunta a la esencia del ser. La identidad no es algo dado, sino no es algo dado ni tampoco es algo que esté estrictamente fijo, sino más bien es como la suma de todas estas características sociales, psicológicas, culturales porque la identidad no es dada desde fuera, sino más bien se da por todos los otros, el entorno, que son vitales para la construcción. Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta inicial, yo pensaría que la identidad no nos pertenece al 100% del todo, porque definitivamente somos un conjunto y somos una parte del todo. ¿No? Hay muchas características que nos hacen ser quien somos y bueno, también teniendo en el entendido que identidades pues existen diferentes, ¿no? Como una de ellas es la que menciona Pau, la identidad de género, y pues siempre todo va a poder ser influenciado por nuestro contexto y por el entorno en el que vivimos. Sí, pues muy interesante todo lo que dicen y pues yo con estos temas me acordé de un tema que vimos en mi clase de ética, que es básicamente el otro como fundamento ontológico, así se llama, que básicamente es un argumento que dice que los seres humanos somos interdependientes, o sea, dependemos de entre nosotros. Y somos así por naturaleza, básicamente. Y tanto el individuo como el otro genera un conjunto de expresiones simbólicas y materiales desde lo que hace sentido para cada uno, lo que a su vez crea una realidad social y por consecuencia se forma una identidad. Entonces, básicamente, pues esto también está un poco ligado a lo que vemos en clase, ¿no? Del estructuralismo y las semiosferas. O sea, cómo nosotros o sea, las interacciones que tenemos con los demás, pues también nos hacen reflexionar acerca de nosotros y pues de alguna manera como que hacen que nosotros empecemos como a formar nuestra propia identidad a partir de las interacciones con el otro.
Entonces, pues ya para ir cerrando, una última pregunta en este conversatorio que me gustaría hacerles es, ¿de qué manera las etiquetas y las categorías sociales pueden influir en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y cómo somos percibidos a los demás? Las escucho. Uy, bueno, pues qué difícil, ¿no? O sea, qué pregunta tan interesante, me emociona. Yo diría que primero la búsqueda de la identidad es una necesidad humana, pero hablando de etiquetas o de categorizar, esta te impulsa pues a encasillarte en lo que los demás piensan que debes de ser. Em, Estas etiquetas y categorías son construcciones sociales que se utilizan para clasificar a las personas en función a esto, a sus características como la raza, el género, la orientación, am, la religión, la clase social. Por ejemplo, si una persona es clasificada como inteligente o exitosa, puede pensarse que esas etiquetas realmente son características fundamentales para su identidad. En contraste, si una persona es clasificada como pobre o no educada, puede sentirse limitada por estas etiquetas y puede creer que no tiene la capacidad de lograr ciertos objetivos. Claro, sí, concuerdo con lo que dices, Monse, como que estas categorías influyen en la sociedad, y pues cómo la percibimos y cómo la percibe además la demás gente, ¿no? Y, y pues de acuerdo a los grupos minoritarios es muy chistoso porque mucha gente que se encuentra dentro de la mayoría, por así decirlo, es decir, que no son como el grupo minoritario, no pertenecen a uno. em, la mayoría de ellos como que critican y juzgan mucho a los grupos minoritarios y dicen que si son minoritarios entonces no se les debería de dar visibilidad. Y pues en la sociedad em, son una minoría y pues es una falacia como de autoridad o de mayoría o de populo, no me acuerdo cómo se llama, ad populum creo. Como de que ay, lo que dice la mayoría de gente es lo que debería de ser y pues no es cierto. Y sí creo que pues se le debería dar una importancia más allá de lo que conocemos como lo común o como lo normal. Y la sociedad nos ha impuesto mucho como roles, identidades con las que pues no necesariamente tenemos que estar cómodos o cómodas, pero pues para encajar en la sociedad lo tenemos que seguir, ¿no? O bueno, esto se conoce así comúnmente y pues creo que no debería ser así. Sí, definitivamente. Ahorita que mencionaban esto, yo me acordé de una frase que me gusta mucho compartirla. Dice que nunca dejes de hacer lo que haces ni lo que eres, porque no sabes a quién estás impactando, ¿no? Que sigas siendo tú y que a veces no te dejes guiar por lo que los otros digan, ¿no? En este caso, las etiquetas o esas ideas que a veces nosotros nos implantamos por lo que los demás nos dicen o porque no sé, como que nos hacen sentir que debemos de cambiar ciertas cosas, ¿no? Pero justamente esta frase es muy bonita porque a veces, pues, uno simplemente hace su vida normal y comparte cosas o te toca coincidir con otras personas y tú no sabes a quiénes estás impactando de manera positiva en sus vidas sin que ellos te lo digan, ¿no? Y sin que tú lo sepas. Entonces, pues es un tema fuerte y del que podríamos hablar muchísimo, de qué manera estas etiquetas pueden impactar en nosotros y cómo hacernos cambiar, pero también es interesante como hacer ese ejercicio de ponernos a pensar de qué manera estoy impactando yo a los demás también, ¿no? O sea, nunca sabes el bien que le estás haciendo a alguien y pues, no sé, o sea, es como como una frase y un consejo que lo dejaría para la gente que nos escucha, que pues nunca dejes de ser tú mismo, siempre y cuando tú te sientas a gusto y sepas que el por qué estás haciendo las cosas, pues que fluyas, continúes, porque pues nunca sabes a quién estás impactando. Sí, pues sí, o sea, yo a mí me gustaría agregar como esto de las etiquetas y las categorías y cómo estas influyen en cómo nos percibimos. Siento que el ser humano en sí como que tiende a categorizar totalmente, o sea, véanlo en los estudios, ¿no? O sea, por ejemplo, estudios de plantitas, pues estamos categorizando de por especies y en estudios de animales, pues por especies también. Y pues siento que es como igual un poco nuestra naturaleza de generar una estructura
en cuanto a cuando estudiamos a algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se da mucho con nosotros, ¿no? En cuanto a las identidades, en cuanto a las orientaciones sexuales también y todo esto, o sea, ya la gran gama de categorías que tenemos en ese sentido, pues también siento que nos ayudan también a estructurar un poco el estudio y también siento que nos hacen como, o sea, la creación como de estas categorías también siento que son como papel importante para la identidad de otros, o sea, porque no sé, si alguien no sabía cómo llamarse a sí mismo, pues al menos ya tiene como una categoría, ¿no? De cómo, o sea, de dónde encaja. Y también siento que, pues igual y no se sienten tan solos, ¿no? O sea, igual y también es como este sentido de comunidad el que está creando estas categorías y etiquetas. Sin embargo, pues sí. Pues no todos somos iguales, o sea, igual y las categorías igual y pueden caer en como generalizaciones, y pues esto también es como un tema también súper complejo porque pues los humanos somos muy diversos y somos demasiados, entonces también es como pues algo de lo que no sé si podemos complacer a todos también en ese aspecto, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga como algo más que decir, si no. Si no, pues ya damos por terminado este conversatorio. Muchas gracias por vernos y nos vemos a la próxima. Bye.